que estamos en el tiempo del anticristo. Vamos a empezar por ahí. Utiliza un lenguaje religioso muy específico del Apocalipsis, que estamos en el tiempo del anticristo. Mira, ahí lo dice, Peter Steele comes to Paris to speak about the Antichrist. ¿Qué para él es el anticristo? El anticristo está representado, él dice, bueno, cuando lees la Biblia, él usa el lenguaje bíblico, es un gran poder reconocido por todos y de alguna manera se entroniza en sustitución de Dios. Y él entiende que el anticristo es el esfuerzo de tener un gobierno global. Make America great again. La democracia va de salida. Porque el capital y la democracia como que tienen un problemita ahí de relación. Es una relación un poco tóxica. Y eso lo dijo nada más y nada menos que Peter Thiel. ¿Y dónde lo dijo? ¿Dónde lo va a decir? En Vive la France. Carlos Dalmau está conmigo. Ok, Carlos. El orden económico está en cambios reales. Trump está planteando bloquear el acceso al petróleo a Cuba. Lo que eso significa es básicamente hambre. Mientras tanto, Irán está a punto de ser atacado. Hoy hay una reunión de Israel y Arabia Saudita con el Departamento de la Guerra. Salió finalmente, oficialmente, el plan de defensa nacional. Salió el sábado diciendo directamente China ya no es la amenaza. La amenaza ahora es, para lo que nosotros entendemos, es cómo dominamos el hemisferio occidental. Así que no es nuestro énfasis, ya no va a ser China, es bregar con nosotros acá. Canadá está haciendo un acuerdo económico con China, mientras que hoy está Inglaterra firmando un acuerdo económico con China. Brasil anunció que va a dejar de emitir y hacer negocios en dólar, va a empezar a utilizar el euro y el yuan, la moneda china. Así que evidentemente hay un decoupling, hay un rompimiento de lo que es la economía y los modelos económicos que hemos tenido y la democracia. Hay como que una confrontación. Los países intermedios, hoy sale en el New York Times que están los países intermedios buscando una organización para hacerse grandes, que no incluye esa organización a los países grandes, obviamente. Y te tengo un último punto, y esta es una teoría de conspiración, y quiero saber tu perspectiva sobre esto. Carlos, yo honestamente no había pensado en esto hasta recientemente. ¿La guerra de Ucrania realmente Trump quiere que se acabe? ¿O es la forma perfecta para Trump y Putin poder seguir haciendo y deshaciendo? Porque, pues, mientras esté la guerra de Ucrania, Rusia no puede hacer nada, ¿verdad? No puede ir a ayudar a Irán, no puede ir a ayudar a Cuba, no puede ir a ayudar a Venezuela, no puede... ¿Me sigue? O sea, quizás la negociación allá arriba en Alaska no fue tanto para acabar la guerra de Ucrania, sino cómo podemos utilizar esto para el beneficio de ambos. Tumbamos a Siria, Venezuela, Irán y Cuba, y mientras tanto yo te dejo en tranquilo ahí con Ucrania y yo me encargué de cambiar el orden mundial. Carlos Dalmau. Estoy muy conspiranoico hoy. Hoy se apoderó de mí Néstor Duprey. No me atrevo a decir si sí o si no, porque... ¿Quién sabe? Porque me decía un amigo mío, no es que yo soy paranoico, es que de verdad me quieren joder. Así es que como a veces ocurre, pues uno debe ser prudente antes de llamar paranoico a una persona. Pero... sí, lo que tú describes es una serie de fenómenos que se están dando. Creo que hay muchos que pueden resumirlo. Ray Dalio, que es uno de los investment bankers más prestigiosos y reconocidos más que nada, vamos a no decirle prestigioso, reconocido, en su análisis del cambio global, él dice, mira, hay una variante que es la económica. Pero a veces a los poderes económicos se les olvida que está el poder crudo, el poder que se esconde, el poder que manipula y que no nada más responde a intereses económicos. Hay quien piensa, y eso era parte del, quizás la equivocación del mundo post caída del bloque soviético, que todo se explica a base de dólares y centavos. Todo se explica, mira, él lo que quiere es dinero. Pero no es tan fácil explicar... por ejemplo, la revolución del Ayatollah Khomeini con dólares y centavos. También hay manipulaciones ideológicas, emociones.
y por lo cual los poderosos se pueden perpetuar aunque la economía esté mala. Y el mejor ejemplo es Cuba. Ah, no, porque la represión, sí, pero hay un pueblo que ha aceptado eso como un... Se ha tenido que aceptar. Lo menciono de pasada y me lleva a lo que tú trajiste al principio. Peter Thiel fue invitado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia, que es una de las más prestigiosas del mundo. Tú sabes que los franceses fueron los que se inventaron las academias. La idea de que el Estado tenga unos eruditos en diversas áreas agrupados en estas academias para que ilustren al país y nos den un poco de sabiduría. De ahí los otros países se siguieron copiando. Y las academias de Puerto Rico realmente son copias, casi calcos de las academias españolas. El tema de las academias, así como tal, en Estados Unidos se aplica diferente. En Estados Unidos tenemos think tanks y tenemos intelectuales públicos, pero no es tanto ese tema de The Academy. Bueno, Peter Thiel fue allí y a puerta cerrada dio un discurso donde es difícil resumirlo, pero salió reseñado en Le Monde y en otras publicaciones algunos de los puntos que trajo. ¿Qué dice Peter Thiel? Que estamos en el tiempo del anticristo. Vamos a empezar por ahí. Utiliza un lenguaje religioso muy específico del Apocalipsis para decir que estamos en el tiempo del anticristo. Mira, ahí lo dice Peter Thiel, comes to Paris to speak about the Antichrist. ¿Qué para él es el anticristo? El anticristo está representado, él dice, bueno, cuando lees la Biblia, él usa el lenguaje bíblico, es un gran poder reconocido por todos y de alguna manera se entroniza en sustitución de Dios. Y él entiende que el anticristo es el esfuerzo de tener un gobierno global. Que el gobierno, que de alguna manera la gente desesperada por las divisiones mundiales empiece a apoyar una especie de Unión Europea universal o un gobierno que regule todos los aspectos de la vida. Y él dice que eso lo que ha traído, la resistencia a eso lo que ha traído es un decoupling, un distanciamiento entre el capitalismo y la democracia. Ya la democracia no es un sistema funcional. ¿Por qué? Porque la democracia para él es ineficiente, la gente se deja manipular, las redes sociales te llevan a unos laberintos y por tanto pensar que hay un pueblo allá afuera que sabiamente va a escoger lo que mejor le conviene, eso ya pasó. La resolución, él dice, no puede ser la tiranía de un gobierno fuerte. Ese es el peligro que él advierte. Él advierte ante el caos, usualmente que viene, Stalin. Ante el caos que viene, Robespierre y la guillotina. Ante el caos que viene, Napoleón. Y él dice, para evitar eso, lo que hay es que desregular y permitir que las fuerzas económicas y los estados operen en espacios donde no necesariamente están sometidos a un estado fuerte. Eso no es nuevo, pero es interesante que lo diga el dueño de Palantir. Ok, espérate, antes de que siga. Palantir, la empresa que más contratos tiene con el ejército de los Estados Unidos, la defensa, inteligencia artificial, y no es cualquier tonto. Que la persona que dirige la tecnología del ejército esté diciendo, digo, no es el único, hay un montón de otras empresas, pero es él esté diciendo, y por si acaso estamos hablando de uno de los fundadores de PayPal, unos fundadores, ¿sabes? Él es de los tech bros. Este es de los Elon Musk de la vida, sí, ¿verdad? Sí. Para los que no saben de quién es Peter Thiel. Él peleó con Elon Musk, pero después dijo, yo he aprendido que no conviene no conviene llevarle la contraria a ese muchacho. No le ha puesto en contra a Elon Musk, exacto. Y Carlos, tengo que decirte que escucharlo a él decir que el anticristo, porque los que obviamente somos personas que hemos leído la Biblia, de eso es lo que trata el anticristo, de tratar de establecer un orden mundial. Y verdad, y habla de la bestia, y by the way, para muchas religiones, la bestia es Estados Unidos, porque empieza, para otras religiones es el Vaticano, pero nada, esos son otros 20 pesos. Depende de verdad, pero en fin, Estados Unidos fue ¿verdad? Para muchas iglesias fue el cordero
en la Biblia el cordero que empezó hablando como cordero y terminó actuando como dragón. Porque era un lugar que hablaba de libertad y terminó asumiendo un rol de dragón. ¿Verdad? Y de ahí sale, ¿verdad?, este concepto bíblico. En fin, yo no estoy planteando esto como profeta, sino estoy planteándolo como para que entendamos que cuando él escoge estas palabras, esto no es un tonto que está hablando allí como un pastor predicador. Esto es un tipo que sabe lo que está haciendo, sabe lo que está diciendo y conoce el público que le está hablando. Sí. Que es un público educado. Súper educado. O sea, estamos hablando del público probablemente más educado del mundo. Sí. Y si no es del mundo, pues por lo menos del sector Illuminati, el sector que tiene los contactos del mundo. O sea, porque a veces la gente piensa que estos Illuminati realmente existen, ¿no? O sea, hay sociedades donde la gente se habla entre ellos y demás. Que saben. Correcto. Y tiene todo, y si ellos no tienen el poder, tienen el número de teléfono de quien tiene el poder. Lo que quiero decir. O sea, Carlos, te pregunto, ¿llegamos al fin de la democracia o esto es una exageración? Bueno. Porque escuchar al jefe del ejército de Estados Unidos decir esto no es jefe, no. A uno de los contratistas más importantes del aparato de defensa mundial. Déjame añadir un poco sobre él, información sobre Peter Thiel. Él se ha descrito como un liberal. O sea que es curioso porque la gente asocia liberal con woke. Pero el concepto liberalismo, un concepto del siglo que se desarrolló en el siglo XIX realmente. Y el liberalismo clásico es el liberalismo que dice el gobierno debe intervenir lo menos posible en mis libertades. Solamente debe intervenir cuando es indispensable para la seguridad, para garantizar la propiedad, que es el liberalismo de Locke, es el liberalismo, si lo extiende, de John Stuart Mill. De que deja que la libertad corra. ¿Qué pasa? Eso, viniendo de Peter Thiel, él además se declara como una especie de cristiano ortodoxo, que él cree en estas cosas, dice él. Pero también sabemos que estudió en la Universidad de Chicago y estudió estos temas filosóficos sobre, digamos, qué es la democracia. Y él, cuando él dice que la democracia está de salida, él está también haciendo referencia a una teoría que es clásica, la teoría de Platón, que luego Aristóteles la recoge en la política. Y es lo siguiente, Aristóteles dice que los sistemas políticos en su versión degenerada tienden a otro sistema. Por ejemplo, la república, que es el gobierno del pueblo, cuando está degenerado se vuelve democracia. Es como él lo dice, el gobierno de la masa. Pero la masa tiende hacia el gobierno tiránico. Y tú dirás, pero ¿cómo me va a decir eso usted? La teoría clásica es que la masa, cuando se siente desprotegida, cuando siente que hay caos, cuando siente que hay desorden, ¿qué dice, Jay? ¿Qué pide cuando matan a 2 o 3, cuando hay revolú, cuando no llegan los suministros? ¿Qué hace la masa? Pedir que venga el Estado a resolverlo. Que venga el hombre fuerte. El hombre fuerte, que venga. Aquí lo he escuchado sobre algunos políticos. Dice, no, aquí lo que hace falta es mano ley dura. y orden. Ley y orden. La masa no le gusta que la cosa esté libre por la libre y máxima si amenaza su estabilidad económica. Entonces, esa teoría, Thiel la recoge y lo que dice es que en un mundo tan incierto como el que vivimos, el peligro del anticristo, que él lo iguala con un gobierno global que regule todos los aspectos del mundo y además con toda la tecnología que hay ahora de surveillance. Ustedes no saben, bueno, lo saben, pues claro que lo saben, lo sé yo. Toda esa información que usted, cuando usa el internet, cuando se mete a Google, cuando entra a ChatGPT, toda esa información está registrada. Si a esa gente le da por ver qué hace Carlos Dalmau todos los días, pueden buscarlo con este aparatito. Y él lo que dice es que ese es el peligro de este mundo. ¿Qué pasa? A la pregunta que tú haces, nunca la democracia había estado en tan precaria situación, y voy a decirlo así sin moderación, sin modulación, probablemente desde comienzos del siglo XX. Evidentemente ha habido amenazas a la democracia
de sectores, como cuando vino el fascismo. Fue una amenaza directa a la democracia. Fue una amenaza porque el sistema fascista es antidemocrático y antiliberal. Y también el mundo comunista es una amenaza. Pero hoy día los defensores de la democracia, los que decían, no, sí, que todos nos vamos a ir convirtiendo a este culto democrático, están empezando a dejar atrás lo que se llama el modelo de la democracia liberal. No es la democracia griega, que era la participación directa de ciudadanos en las decisiones del Estado. Es la democracia representativa, pero acompañada del liberalismo, que es que los derechos frente al Estado. Porque la democracia pura, sin el liberalismo, ¿sabes lo que es? La tiranía de la mayoría. Es lo que es que si la gente dice frían a Jay Fonseca y hay mayoría, te frieron. No Así, tienes derecho. Simple. Esa es la democracia más pura del mundo. Es la democracia de la mayoría. Por y eso, si la mayoría quiere eliminar la minoría porque es que no me caen bien, es el fascismo. por eso nosotros no vivimos una democracia. O sea, en la práctica nosotros vivimos un concepto de protección de las minorías. Que sería es más la parte del liberalismo. Del liberalismo republicano. Republicano, ¿no? Y hay una democracia indirecta representativa. La idea de la democracia representativa es yo escojo unas personas que son políticos profesionales para que vayan allí y mientras yo trabajo y mientras yo disfruto y mientras yo hago lo que yo quiera, pues esas personas corren el juego político. Lo que pasa es que eso, cuando estábamos en el mundo, después de la caída del muro de Berlín, que es el que yo llamo el fin de la historia, siguiendo lo que dijo Francis Fukuyama en su famoso libro, The End of History, que representó el zeitgeist, digamos, el espíritu de los tiempos cuando se cayó el muro de Berlín, era, ahora que ya cayó el muro de Berlín, se acabó la historia en el sentido que ya estas ideologías que explican todo, ya eso no existe. Ahora lo que hay es democracias liberales. Uh-huh. Y los que no son democracias liberales como China, caerán. Y Cuba caerá. Porque ya es cuestión de tiempo. Eso no ocurrió. Carlos, yo quiero que brevemente veas esta gráfica. De para me sigue. Hay gente que está diciendo que es un strong sell. O sea, en otras palabras, véndela porque está teniendo problemas. Yo puedo decir que lo mismo que diría un amigo mío, yo no apostaría en contra de Peter Thiel. Bueno, y cuando él ve esto, ve el anticristo por algún lado, pero... pero miren lo que valía 25 pesos, está en $149 la acción. O sea, estamos hablando de que ha quintuplicado, sextuplicado su valor. Y es uno de los contratistas más importantes del aparato de defensa. Hay gente que plantea que los días de las empresas como esa están contados por diversas razones que no vamos a entrar ahora, pero yo estoy convencido de que nosotros, y te voy a decir, él había dicho, Peter Thiel, en el 2021, él había dicho que él veía el surgimiento de un estado socialista en Estados Unidos porque él veía que vendría mucha gente a buscar eso mismo, que el Estado me resuelve el problema de que yo no estoy siendo parte de estas ganancias. O sea, hay más dinero que nunca y sin embargo yo no tengo. Y por tanto la gente lo que va a buscar es personas que sean a los Zoran Mandami, que te digan yo voy a lograr que el capital se redistribuya. Y si tú ves, eso es lo que está ocurriendo, es un péndulo donde tenemos ahora dos partidos políticos totalmente polarizados. Uno polarizado hacia el lado de Donald Trump y el mundo alegado de derecha, porque yo tengo mis issues de eso. Esa es la verdadera derecha. Derecha clásica no es. No es. O sea, ni es el conservadurismo. Tampoco, menos porque todavía. El conservador quiere conservar. Uh-huh. Si tú quieres ver un conservador, pues tú tienes que pensar en Harvey Mansfield. Harvey Mansfield, un profesor de Harvard, que estudió con Leo Strauss, todavía está vivo, pues lee sobre él y él es un conservador. Él quiere conservar los valores básicos que llevaron a Estados Unidos a donde está. Y sin embargo, por ejemplo, Canadá, que es el que tiene un liberal como presidente, realmente es el que está siendo conservador. O sea, planteo esto para que entremos con que había un orden mundial y de nuevo aquí todas estas definiciones han cambiado. Sí. Y ahora
El nacionalismo se tomó, o el patriotismo se tomó entonces como la forma de yo poder empujar unas agendas. Y traigo esto, Carlos, porque parte de lo que yo creo que tenemos que analizar es, en este nuevo orden, quizás, y esto es una teoría de conspiración, la guerra de Ucrania ha sido la excusa perfecta para cambiar tantas cosas, porque tú tienes a Rusia demasiado ocupado y no puede ir a salir en defensa de Siria, no puede salir en defensa de Cuba, no puede salir en defensa de Venezuela, no puede salir en defensa de Irán. Pues entonces, Trump realmente quiere acabar la guerra de Ucrania. Sí, ahí me conviene acabar la guerra. ¿Quiere Rusia realmente seguir siendo el que mantiene a Irán, Cuba, Venezuela? O mejor yo me quedo con mi área de influencia, eso es lo que yo realmente quiero. Y él, ¿verdad? Y mi operación en el Ártico, que es lo que la verga está haciendo. Mi punto... No, tienes una teoría súper interesante, sobre todo porque quizás la razón más poderosa de por qué podría haber un incentivo de que se mantenga esa amenaza tan viva es que en la medida en que exista esa guerra, Trump puede decir todo lo que dice de Europa. Correcto. Todo lo que dice de Europa, de que no están preparados, que no ponen los chavos, es porque está la amenaza en la puerta. Porque acá, en la medida que... Si Rusia... Pero es que eso fue lo que hizo con Groenlandia, claro. Carlos. O sea, Groenlandia era eso mismo. Era, me da Groenlandia y todo lo que yo quiero de mis pedacitos de hielo, o te dejo solo en Ucrania y... O sea, eso puede hacer y hacer con Europa. Te tiro para lo hondo. Porque es que literal... Eso no se ha resuelto. Eso se calmó porque los mercados se pusieron nerviosos, con razón. Pero todavía él ha dicho, todavía eso está negociándose. Mark Rutte, que es el jefe del NATO, ha sido el mediador. Y Rutte no es un novato, es un, al revés. Es un experto. Es un diplomático de verdad. Diplomático de los completo, históricos, de los que sabe. De los que sabe no lucir como un estúpido aunque está entregándose. Sí. Y eso está brutal, eso es bien difícil. Eso es una genialidad. Él le dijo a Trump, casi medio en la ironía, le dijo, "You're the daddy. You're the daddy." Y Trump se pasa citando eso. Mira, si hasta Mark Rutte dice que I'm their daddy. Rutte tiene que darle algo al ego de Trump. Él lo sabe. Pero no le cuesta nada decirle daddy. Porque es algo que se puede coger como que por favor. Pero sí, ha sido el mediador. Pero ese es el arte de cómo tú puedes, sin lucir como un tonto, lograr acuerdos hacia el poder. Y eso es diplomacia. Eso es otro nivel. Tiene muchos niveles. A veces hay que estar duro. Como por ejemplo, uno de los masters era Kissinger. Kissinger era un master de utilizar todos los mecanismos posibles, pero luego se sentaba a la mesa y era un profesor de Harvard de lo más buena gente. Pero estaban bombardeando Saigón. ¿O estaban bombardeando el Vietcong? De nuevo, mi pregunta o mi planteamiento era para saber tu perspectiva sobre esto es, Estados Unidos siempre hizo esto de, ¿verdad? Al aire, en público, ir en contra. Quizás es el ejemplo más fácil de explicar. Ronald Reagan era cristiano. Era un hombre creyente y él era un hombre bueno. Sí, un actor. Un gran... Sí, lo de él era el arte. Es más, era el gobernador de California. Imagínate tú. Sí, exacto. O sea, el gobernador de California. Y de repente llega a ser presidente. Pero le vendía armas a Irán y a Irak a la vez y mátense entre ustedes y los chavos llegan a Salvador para que se siga la guerra civil y me sigan comprando armas a mí. O sea, que su vicepresidente... Su vicepresidente había sido director de la CIA. Nada más. Y estaban todos... Era la gente más... Republican Country Club Republican, los Bush son la definición. Y sí, porque ellos ya sabían algo. Y los americanos lo saben desde el siglo XIX. Estados Unidos estaba en el siglo XIX en el proceso de convertirse en un imperio. Y ya después de McKinley no hubo duda. Y ellos sabían, para manejar un imperio, tú tienes que tener cierta moralidad doméstica y tratar de mantener las apariencias, pero hay que usar el poder porque el mundo es complejo. Y eso es también cuando lo miras toda la escuela realista de la diplomacia americana, antes de Kissinger y luego Kissinger. Eran todos profesores del mayor nivel de civilidad e intelectualidad, pero cuando había que usar las herramientas duras del poder, las usaban. Y Irán contra es un ejemplo. Ok.
eso me lleva a... Quiero decir una sola cosa Sí. sobre nación, que es un término que a veces se utiliza muy livianamente. Todo ser humano, desde los tiempos bíblicos y antes, tiene un sentido de patriotismo, ¿no? Que es la lealtad o algún apego a ese pueblo donde tú naciste. Antes eran mucho más pequeños los pueblos. Era casi una comunidad cerrada, pero eventualmente eso fue creciendo. El fenómeno del nacionalismo, es decir, que la entidad que más importante es para tu propia identidad sea la nación, eso es puramente del siglo XIX. Eso no había existido antes. Porque la identidad de los conquistadores de América no era la nación española. Ninguno de ellos, ni Ponce de León ni ninguno, decía yo soy español y a nombre de España, no. Ellos eran súbditos de los reyes católicos. Esa era su identidad. Y eran parte de la cristiandad. Y conquistaban como cristianos a nombre del rey, del monarca. Su lealtad era personal. Era una lealtad que venía prácticamente de la Edad Media, del feudalismo, de la relación esa de honor entre el rey y sus nobles y sus súbditos. Eso es importante porque tenemos que entender que la nación, como esta entidad metafísica, realmente es una construcción histórica del siglo XIX. Yep. Vamos al siglo XX. De hecho, el término nacionalismo surge en el final del siglo XVIII. Sí, y las definiciones de nacionalismo, la de Renan, Stalin tiene unas definiciones de lo que es la nación, ¿verdad? Que esta es la nación. Pero ¿qué pasa? En el siglo XX hay dos ideologías compitiendo muy fuerte. El fascismo, que es una ideología que utiliza la nación como una entidad fundamental, importante, y el marxismo. Y los marxistas ortodoxos son y han sido históricamente muy sospechosos sospechan mucho de la nación. Y eso hay que decirlo porque a veces dicen, no, ese es un nacionalista, fascista, marxista. Me están diciendo disparate. O sea, no son la misma. Están en polos opuestos. De hecho, Juan Antonio Corretjer, esto lo repasé en un libro que publicó mi querido amigo el profesor Carlos Rojas Osorio, que se llama Marxismo y Nación, Puerto Rico del siglo XX. Un día lo podemos, por favor, invitar a Carlos Rojas Osorio. Él explica cómo Corretjer tiene dos etapas. Tiene una etapa inicial, más joven, cerca de Albizu, que es muy nacionalista, y luego ve el nacionalismo meramente como un vehículo para la independencia, salirnos de los Estados Unidos. Pero el objetivo es ser marxista. Y advertía que el problema del nacionalismo es que borra las fronteras entre la burguesía y los trabajadores. Entonces todos somos puertorriqueños, somos boricuas, ¿verdad? Sí, pero tú eres boricua y tú eres el que tienes las cervezas y tienes todos los incentivos y yo soy un pelado. Y eso es lo que el marxismo no quiere. El marxismo dice, los trabajadores del mundo son hermanos, se deben unir. Olvídate la frontera. Aquí lo que hay que proteger al que está abajo. Y esa visión es marxista, pero no es nacionalista. Entonces lo digo, porque es importante. Sí, porque aquí se usan categorías de forma un poco relajada. De hecho, el manifiesto comunista quiere tumbar las fronteras y el concepto de... O sea, esa idea, ¿verdad? De muchos de nosotros de hacer una alianza entre el comunismo y el nacionalismo, pues es un disparate histórico. Histórico, claro. Ha habido, por ejemplo... Pero se usa el discurso que funciona brutal. Claro, o sea, porque, por ejemplo, Cuba se lo descubrió y el mismo Stalin lo descubrió. Mira, eso es lo que Stalin se dio cuenta porque dijo, oye, esto del marxismo como que no enamora. Pero la Unión Soviética y la Gran Rusia enamora. El nacionalismo enamora. Porque es una ideología que lo que hace es que la persona, la masa, se siente identificado con todos estos símbolos. Y lo vemos en Puerto Rico. En Puerto Rico hay un nacionalismo cultural fuerte. Fuertísimo. Eso nadie ha podido derrotar, aunque hubo intentos de derrotarlo. El hecho de que un cantante, por ejemplo, yo nunca he conocido a X cantante, pero el hecho de que ya me digan que es puertorriqueño y tengo una bandera, de pronto yo digo, pues qué bueno. Pero ¿por qué? Si hay uno mexicano que canta igual. No, es que ese es puertorriqueño. Entonces, esos son unos apegos que son de este tiempo. Y es importante porque según esta gente, te digo,
pensantes, los que están viendo el cambio global, todavía no está claro si el nacionalismo va a ser un elemento de cohesión o va a ser una de las víctimas del cambio global. Porque aunque Trump tiene un nacionalismo populista, en Estados Unidos no hay una tradición de nacionalismo. El nacionalismo, los americanos son orgullosos, pero es un nacionalismo que no tiene los mismos contenidos que, por ejemplo, el ruso. El nacionalismo ruso es otra cosa. Lo que pasa es que no es lo mismo tú ser el underdog que ser el dominante, pero nada, quiero plantear algo, Carlos, que creo que con esto podemos transicionar. Palantir de Peter Thiel está siendo usada hasta por ICE. O sea, veamos el nivel, según la información que ha publicado Wired, los AI tools que tiene Palantir llegan al punto de que le dan los tips y ellos filtran los tips de dónde está la gente para poder deportar, ir a arrestar, ¿verdad? Lo que se está haciendo. O sea, el nivel de compenetración de los tech bros con el gobierno, obteniendo información de extrema confidencialidad, al punto de dónde están las personas indocumentadas, en este caso, personas sin registración legal. Tiene, de nuevo, una N. O sea, cuando tú elevas a la N, ¿verdad? A la enésima potencia, tiene una elevación a la N de esta ecuación matemática, de hasta dónde va a llegar lo que dijo Peter Thiel. Ayer, Elon Musk vuelve a anunciar que va a eliminar de las líneas de producción de Tesla el Premium S y el X. O sea, el S y el X no lo voy a hacer más porque voy a moverme a hacer robots. Y Optimus se va a hacer en las líneas de producción de California, donde estaban las fábricas de los carros Tesla, ahora van a ser robots. ¿Por qué yo estoy uniendo todo esto? Porque mi impresión es que lo que dijo Peter Thiel es una gran verdad. Y se está moviendo el mundo tecnológico a eso, a prepararse para un nuevo orden mundial que incluye que los escenarios que hemos vivido de tecnología van a empezar a ser los que realmente gobiernan. Y por eso creo que hay una explicación de por qué Trump todavía vive en los años 80. La gente experta dice que Trump vive en los años 80 porque él está hablando todavía de commodities, de petróleo y de, ¿verdad?, minerales, cuando la economía de Estados Unidos hoy día es de servicios. Dice, ¿pero por qué tú estás hablando si eso es tan ochentoso? Porque es la verdad. O sea, o sea, si tú ves qué es lo que hoy día hace Estados Unidos grande, ¿verdad?, a nivel económico, ¿cuáles son las empresas? Pues la AI Tools, o sea, los conceptos de lo que es Meta, Google. O sea, son las empresas de tecnología. Lo que hace Estados Unidos hoy día grande, y las empresas son esas 7 empresas de OpenAI, Microsoft. Esa es la economía de Estados Unidos. ¿Y por qué tú tienes al presidente de Estados Unidos todos los días hablando de cómo va a conseguir más minerales y cómo va a conseguir más territorio si realmente lo importante son los servicios? Porque yo creo, esta es mi teoría, que el establishment económico, ellos saben que va a empezar, y es lo que dijo Ray Dalio. Lo que tú estabas diciendo sobre el tema del oro y Ray Dalio. Ray Dalio está diciendo porque el mundo se está moviendo ahora a un mundo de cosas tangibles, porque las intangibles, el AI lo va a hacer por nosotros. ¿Y cuál es la solución a eso? Pues Peter Thiel ha dicho históricamente que lo que hace es que surge entonces otro polo. El polo del bando de Donald Trump y el polo del bando de Alexandria Ocasio-Cortez, de Zohran Mamdani. Y esos dos polos empiezan a pelearse entre sí y no hay posibilidad de que exista un centro. Y Carlos, esa es la pregunta. ¿Existe un centro o el centro se murió? Lo que decía Peter Thiel hace unos añitos era que estos movimientos iba a crear un péndulo de que la derecha se iba a mover más radical. Sí. Y entonces lo que surge es que la gente dice, bueno, pues si yo no tengo capital, yo no tengo participación en esto, pues tiene que venir alguien a resolverlo. Y ese alguien a resolverlo es el Estado. Y entonces la derecha lo que ha hecho es que para evitar que surja esa figura del Estado como ser principal, es aliarse con los tech bros y ha creado una tecnocracia en Estados Unidos. O sea, y bueno, nada, eso no es el término correcto, pero por ahí va. Y mira por dónde voy. Eso significa entonces la muerte del concepto del centro, el concepto histórico,
Porque dice Peter Thiel, mira, lo que va a ocurrir entonces es que van a surgir cada vez más figuras tipo Bernie Sanders, tipo Zoran Mandami, donde entonces ellos van a plantear que el Estado es la solución. La derecha, para evitar que el Estado sea la solución, o para evitar, perdón, que la izquierda logre ganar, lo que ha hecho es que ha cogido cosas de la izquierda, como por ejemplo endeudar al país para entonces utilizar el capital para dar servicios. En vez de que lo que genere la ganancia de capital y el dinero privado, lo que ha hecho es que se enfoque entonces en, no te preocupes, que yo te voy a esos servicios que ellos te dicen, y lo que hace es que en vez de hacerlo con crecimiento y desarrollo económico, lo hace con endeudamiento. La deuda llegó al punto de los 38 trillones de dólares. Y por tanto, lo que dice Ray Dalio y otros es que el capital y el modelo económico global, que dependía de que estas instituciones globales de dinero utilizaran el dólar y utilizaran, pues se van a mover al oro, y al moverse al oro, a la plata, al bronce, al cobre, pues es porque son cosas que tú no puedes producir de hoy para mañana. Primero que yo creo que va a empezar así a ocurrir. O sea, entonces el oro a $5,500 la onza va a hacer que un montón de empresas digan, pues mira, olvídate de excavar otra cosa, vamos a excavar oro y vamos a buscar oro. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, en Barranquita se sabe que hay yacimientos de oro que no se han explotado por la contaminación ambiental que generan. Y eso es un ejemplo de República Dominicana y empresas sacando oro. So, te traigo esto porque me parece que el mensaje de Peter Thiel es, pues vámonos entonces a pelear entre los bandos y quién va a ganar, porque el centro va a dejar de existir entonces. Sí. Déjame reaccionar a eso porque te voy a confesar que yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Caramba. Yo pensaba que sí. yo pensaba que sí. Es parte de nuestra tradición en este programa del Nuevo Orden Mundial que cuando se sabe, y cuando no, uno dice, no tengo la respuesta. Pero tengo datos y quizás unas opiniones que compartir sobre esa pregunta. Sobre si el centro está por desaparecer o por el contrario. Las condiciones y los datos demuestran que hay un centro. Por ejemplo, un Gallup poll reciente demuestra que 45% de los Estados Unidos, de los votantes elegibles en Estados Unidos, no se identifican con ninguno de los partidos principales. Se consideran independientes y eso es el número más alto de gente que dice soy independiente frente a los demócratas y los republicanos. Eso es un reflejo de que la gente no ve en los partidos políticos, o por un número sustancial de votantes no ven en los partidos políticos una respuesta a los problemas, a las aspiraciones, a sus miedos, a sus deseos. Ya no lo ven los partidos políticos. Sin embargo, eso no necesariamente indica que son de centro. Porque alguien puede decidir eso y ser la persona más derechista del mundo, porque el centro, la derecha y la izquierda, como hemos explicado aquí, que es un término que se origina en la Revolución Francesa, de ahí es que viene. ¿Cómo se sienta la gente en la Asamblea Constitucional Francesa? A la derecha estaban los que querían los derechos del primer estado, los nobles, el régimen anterior. Y en la izquierda estaban los jacobinos, que eran los más radicales. Y luego en el centro estaban los que querían ver cómo sobrevivían y los girondinos por ahí. Y al final, luego de la Revolución Francesa, prevaleció la visión jacobina. Y ahí vino la revolución. Y ahí se acabó todo. Pero ¿qué pasa? Hoy día, la derecha o la izquierda, si tú te pones a ver, Jay, yo me atrevo a decir que realmente es como ir a un restaurante y pedir un menú. Yo veo el menú y yo digo, yo no como carne, pues yo soy, pues tú eres de este grupo, de la derecha. Y pero a mí lo que me gusta es esto y esto. Es como un menú, tú escoges. ¿Cómo yo me paro en el tema del aborto? Si eres pro derechos de la mujer aborto, eres de izquierda. Si eres pro derechos del feto y limitar el derecho al aborto, eres de derechas. Pero esas categorías, así en forma de menú, se complican cuando, por ejemplo, una persona como Richard Thiel es un libertarian. Lo que quiere es un Estado pequeño, que intervenga poco, que no haya regulación, que a la misma vez él cree dice que es cristiano. Entonces hay unas cosas ahí, tú dices, ese es típico de derecha, porque la izquierda quiere un Estado fuerte ¿para qué? Para traer la igualdad, poner la igualdad.
Vale. ¿Y dónde pones a Alex? ¿Dónde tú pones a Alex Pretty? ¿Es que se llama? Pretty es el individuo que el de mataron. Colorado, sí. El que mataron en Minnesota. En Minnesota, sí. Ese señor es un enfermero que está protestando los abusos del gobierno. Pero eso me parece que es como Peter Thiel, porque lo que quiere es que el gobierno intervenga menos. Y para colmo, este señor cree en la segunda enmienda a tal punto que andaba con un arma por la cual tenía derecho a tener la aportación de armas. Eso es de derecha. Pero está protestando contra los republicanos y contra los abusos. Yo no sé dónde ubicarlo. ¿Te das cuenta? Ahí es que se complica. Porque cuando quieres tener unas etiquetas tan definidas y te ocurre algo como esto, un hombre blanco que es un nurse que trabajaba en veterano, que anda con un arma porque tiene el derecho. De hecho, National Rifle Association regañó a Trump porque le dijo, oiga, Trump, usted no puede decir que no puede andar con armas. Si es que para andar con armas es que existe la segunda enmienda. Y expresamente en protesta. Porque dijo, es que en la protesta es que alguien te puede venir y tú tienes que poderte defender. Ahí es que empiezan esas categorías. Si tú me preguntas cómo esto se va a desarrollar, por eso es que dije, no tengo la respuesta, porque al final en un sistema bipartita no hay opciones. Así que, ¿cuál de los dos partidos, el Partido Demócrata o el Partido Republicano, atrae ese centro que no tiene dónde entrar? Esa es la gran pregunta política. Hasta ahora, el Partido Demócrata, en la pasada elección, creo que uno de sus defectos fue que quiso acomodar las voces más fuertes del woke movement y de la izquierda y se olvidó del centro. Se olvidó del Partido Demócrata de Bill Clinton. Se olvidó del Partido Demócrata de Obama. Los republicanos han querido ocupar ese espacio, pero episodios como lo que está pasando en Minnesota se les va la guagua. Y también pueden alienar a ese centro. Así que el centro es un lugar donde no hablan mucho, pero decide la elección. Y a mí me parece que esa categoría de que el centro decide la elección aplica también no solamente a Estados Unidos, aplica a Puerto Rico y a otros sistemas. Pero ahí te das cuenta, Carlos, de lo que estábamos hablando de los grupos de segunda enmienda. Y, por ejemplo, la hipocresía que tiene este problema. Y alguien tiene que call the bluff. O sea, yo hice un programa sobre este tema porque me pareció simplemente absurdo el que... Recordemos que la NRA ayudó cuando los Black Panthers estaban armándose en California. La National Rifle Association ayudó en California a cómo poder legislar para que los Black Panthers no siguieran armándose. Porque queremos que los negritos estén armados. No, esos John Lords puertorriqueños negritos, no, esos no. Los Black Panthers, no, esos no. All right, sí, eso sí. El 6 de enero claro. Y los manifestantes de Trump en el Capitolio, sí, eso sí. De nuevo, no estoy planteando, mi punto es que el discurso siempre se ha moldeado conforme a mi grupo, a mi corillo, a la gente con la que yo quiero que esté, y pues cuando mi corillo lo hace, se justifica, cuando mi corillo no es el que lo está haciendo, no se justifica. Y planteo esto porque, de acuerdo contigo, no hay un centro de razonabilidad. Ahora es un asunto del fanatismo. Los polos, además, añadir al punto que acabas de traer, los polos son perfectos para la tecnología de comunicación del día de hoy. Porque si yo voy a hacer esta anécdota, yo creo que le puede interesar a los que nos escuchan. Yo ya no, como tú sabes, ya no participo de X. No pongo nada ahí, a que no sea cosas básicamente informativas. Pero hubo un tiempo en que escribía. Y yo recuerdo que cuando yo escribía algo pensado, tenía pocos likes. Y cuando escribía algo como para decir, mira, estoy aquí, o mira qué bonito ese árbol, ahí tenía un montón de likes. Inmediatamente me di cuenta que ese tipo de sistema lo que promueve es el lowest common denominator, el mínimo común denominador. Y que cuando uno quiere decir algo que puede ser
pensado y puede tener impacto, pero que no cae en las categorías que todo el mundo tiene del menú, la gente no quiere oírlo. Para mi sorpresa positiva, que te lo he dicho antes, este es un programa que lo que quiere es no simplificar las cosas, es ver las cosas en su complejidad con las limitaciones que uno puede tener. Obvio. Y para mí ha sido una alegría la receptividad que ha tenido, porque lo que me dice es que hay gente allá afuera que quiere comprender estas sutilezas, esas complejidades, porque es lo que te explica el sistema. Y Carlos, tengo que decirte que yo creo que también hemos visto como cada vez más esto hits home. Esto cada vez más me afecta a mí directamente. Sí, también. Y esto no es allá. Y esto no es por allá. Y yo creo que esto por fin ha logrado que nosotros empezamos a entender que hay cosas mucho más complejas que hablar del estatus. Porque el estatus es súper complejo. Pero ¿realmente existe la democracia soberana hoy? O sea, existe ese concepto de soberanía. ¿Realmente Maduro era soberano cuando tenía que depender de que Cuba lo defendiera porque el pueblo de Venezuela no lo quería ya, pero no tenía forma? O sea, no hay forma de sacarlo porque el ejército le sigue siendo leal. O sea, es tan complejo el concepto de las soberanías y la historia, Carlos, que mi impresión era que al fin había un espacio de conversación que cambiaba ese paradigma histórico. Y quería plantearte ahora algo que es Minneapolis. ¿Qué pasó en Minnesota que Trump echó para atrás? Cambió el discurso. Creo que eso es importante discutirlo, Carlos, porque en esta es de las pocas veces que se ve un capitulating Trump. O sea, un Trump que está buscando el bovino, se te fue la mano. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Pero realmente se le fue a bovino la mano o a él lo enviaron precisamente porque era así? Y eso es lo que él quería hacer. Y cuando pasó de Renee Good, la historia fue double down. Pero de repente pasa Preti y es, vamos a negociar. Él. The art of the deal. Él. Los de él no. Porque Noam se fue hasta abajo de que él estaba violento. Y los otros. Pero él, ¿por qué? Y aquí es que vamos a Trump. Que es nuestro adorado, es el mundial. Nuestro adorado tormento, Donald Trump. Donald Trump, que se la pasa en Mar-a-Lago y estuvo viajando por Europa en Davos, regresa a la Casa Blanca. Y esto ocurre mientras él está en la Casa Blanca. Y los reportes dicen que él estuvo viendo en vivo y en directo todo lo que se reportó en Fox, en CNN, en MSNBC, en todos los medios. Tú sabes que él es un animal de la televisión. Sí, él es un consumidor. Él se creó en la televisión. Y él empezó a escuchar y veía las imágenes y él dijo, esto no me cuadra. Esta narrativa de que este tipo es violento no cuadra. Porque realmente es un individuo que es blanco, que estaba con un celular y que es verdad que tenía un arma y por ahí él dijo, bueno, tenía un arma, eso no debía tenerlo. Pero él dijo, si yo no me reposiciono aquí, yo pierdo el voto, puedo perder votos blancos que van a decir, esto ya no es en los guetos que están matando gente. Eso es como piensa Trump. Yo no quiero que nadie piense que es como tú y yo pensamos. Pero como piensa Trump es, yo dependo del voto blanco. Y este individuo que era un enfermero de los servicios de veteranos y que tiene su arma y que lo que estaba era tomando un video, lo han liquidado allí como si fuera una guerra, una guerra fratricida. Así es que él mismo vio, esto me va a costar. Y ha hecho un reposicionamiento que es muy atípico para Trump. Hizo varias cosas. Llamó al gobernador del estado. Dijo que el gobernador lo llamó a él. Pero fue el que lo llamó según dijo Él mandó a buscarlo. Él mandó que quería esa llamada. Pues el tipo le contestó la llamada. Bien. Pero la realidad es que se dio la llamada. Porque él quiso... Que también hay que decir, Tim Walz era el candidato a vicepresidente de Kamala Harris. O sea, el gobernador de Minnesota era el candidato a vicepresidente de Kamala, quien él le ganó. Y ahora mismo el gobierno federal le ha presentado sopinas a él y a otros funcionarios en una investigación criminal contra el gobernador por alegadamente tener un complot por evitar que el gobierno federal haga su trabajo. Yep. Hay que recordar también
Y que de hecho que el gobernador se había postulado para volver a correr para gobernador, Tim Walz, y decidió no volver a correr porque salió el escándalo de, ¿verdad?, los centros de cuidado somalíes. Sí. Y salpa fuera total, Sí. corrupción total, que de hecho ahora Amy Klobuchar parece que fue candidata presidencial. Que va hasta precandidata, considera- parece que va parece a que hacer va. ese movimiento en vez del Senado, pero nada, continúa. Bueno, no, y hay que Es decir... que planteo eso porque creo que la política No, nacional es está que- involucrada es que- aquí. Pero para entender que lo de Minnesota no es nada fácil y todavía puede acabar de enterrar a los republicanos en los midterms. ¿Por qué? Fíjate que allí el asesinato de esta señora, ¿cuál es el nombre otra vez de la Renee mujer? Good. Renee, fue un agente de ICE. Pero estos no eran los agentes de ICE. Los que dispararon fueron los Border Patrol. Custom and Border Patrol. Y lo que te das cuenta es que hay una ocupación militar prácticamente o pseudo militar de un estado y que tienen a ciudadanos que quieren protestar y que tienen el derecho de protestar. Ujú. Si nos ponemos, y aquí es que advierto, yo creo que esto fue lo que entendió Trump y no entendieron los de él. Nos ponemos a decir, no, es que son unos alborotosos. El día que en los Estados Unidos se pueda matar a alguien por alborotoso, se acabó los Estados Unidos. Ujú. Se acabó toda apariencia de libertad de expresión y de democracia. Ahí se acabó. Por eso es que Trump no podía aceptar, no, es que el tipo no estaba, no. Ahí es que Trump dice, no, voy a investigar, aceptó que hay que investigar. Y está en un reposicionamiento. Lo que a mí todavía no tengo claro es, él dice, vamos a desescalar, vamos a bajar la escalada que hay. Lo que no me queda claro es si esto es meramente algo retórico que él está diciendo, pero que realmente va a mantener la presión policial allí. Bueno, sabemos que ya Tom Homan anunció que va a salir y sacar un montón de gente de allí. O sea, sacó a Bovino, envió a Homan. Bovino es importante sacarlo primero porque era el símbolo Ujú. del brazo policial. Y la realidad es que Bovino es como lo sacaron como de una película de los nazis. Parecido. Porque él se pone hasta un coat de eso que parece de lo que usaban en la SS. O sea, literalmente, y la forma tan insensible que hablaba, era como que aquí, pónganse para su número. Lo sacaron. Eso es un indicio de Trump de que sabe que está pisando en hielo y el hielo puede romperse. Carlos, por si acaso, para quienes piensen que estás exagerando, vean el uniforme de Bovino. A ese me refería. Yo decía, y tenía un look de mira para allá. Tú sabes, ese tipo está a punto ahí de... Y si tú ves el de la, ¿verdad? El de los nazis. Mira, nazi look, exacto. Era German Medial Lickens, US Border Patrol Official, likes. Likes. No sé cómo se pronuncia eso. Perdón. Como que lo Likens, ¿verdad? como que lo ata. Como que, como que es la misma como que es bien apariencia, parecido. likes. Aquí está el de la SS, lo voy a poner ahora, para que vean ¿verdad? Lo parecido que es. Sí, lo sacaron de un casting, ahí está. Ese... Sí, chacho. Eso mete miedo, eso. Tú sabes, entonces lo tienes a él acá, déjame buscarlo de nuevo. ¿Ves? O sea, básicamente es un uniforme. Nada, él dice que él lo usó para una ceremonia que no era tener nada que ver con, ¿verdad?, con los nazis, pero es obvio que es un referente y él sabe lo que está haciendo, él no son tontos. Y mandaron a Tom Homan, que es el jefe del SAR de la frontera, para resolver el problema. Y así resolvieron el asunto. Y Carlos, tengo que decir que creo que aquí sí hay que discutir un poco más, transicionando al tema de Minnesota, perdón, a lo que acaba de pasar con el cable submarino de Puerto Rico, porque creo que también nos está dando un mensaje de que aquí hay unos sectores que están gobernando que ni siquiera consultan. O sea, aquí Abinader anunció el cable submarino. O sea, Puerto Rico se entera que viene un cable submarino porque Abinader lo anuncia en República Dominicana, lo cual tiene unas repercusiones, yo creo que de política local, pero además de darnos un mensaje de política nacional que creo que debemos discutir, porque en este nuevo orden mundial los conceptos económicos y los disimulos pues se acabaron. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros y para entender este nuevo orden mundial? El hecho de que hoy nos enteremos, realmente ayer, por Luis Abinader. O sea, tan fuera estamos del juego internacional, mundial, en este nuevo orden mundial, que nosotros estamos viendo. Fox News reporta que Trump está hoy reunido para ver si entra Irán
o hace una gestión en Irán desde el Diego García, el atolón, porque pues los manifestantes lo siguen matando y Trump ya ha dicho 20 veces, mira, vamos a llegar a un acuerdo, pero no logra un acuerdo. La Mossad de Israel está infiltrada allí, parece que sabe que no va a haber un acuerdo. Arabia Saudita está reunida en Casa Blanca en este momento, o debo decir en el Pentágono, en el Departamento de la Guerra, y anuncia Trump que pudiera estar entrando en un bloqueo naval a Cuba para evitar que llegue petróleo y por tanto presionar a Cuba a lo último. Y nos enteramos hoy de que viene un cable submarino que todos sabíamos y que yo quiero que venga por si acaso, creo que nos hace falta. Pero el cable submarino, por si acaso, la teoría es que en las mañanas República Dominicana tiene mucha necesidad y poca producción. Así que nosotros en las mañanas tenemos un excedente porque nuestro consumo es más doméstico. Así que enviarle por las mañanas energía para República Dominicana y que ellos nos envíen por la noche a nosotros, donde su producción industrial baja considerablemente. Carlos, el que nos enteremos por Luis Abinader, el presidente de República Dominicana, de que Trump ya aprobó esto, y ni siquiera nosotros aquí localmente tengamos ninguna participación y estemos en el saludo protocolar mientras eso está ocurriendo, está un poco fuerte. Bueno, es que... ¿Cómo funciona este nuevo orden mundial? O sea, ¿cuáles son los players en este nuevo orden mundial? Déjame entrar a la noticia del cable para ser justo con los jugadores que están involucrados. El presidente de la República hace una expresión pública antes que cualquiera otro de los jugadores, incluyendo el gobierno federal, que no hay nada en sus redes ni nada sobre esto, ni la gobernadora de Puerto Rico, ni el presidente de la compañía del cable, que es Rafael Vélez, que además es el presidente de la Asociación de Industriales, una persona conocida en el mundo industrial en Puerto Rico, a quien le preguntaron una vez salió la noticia, mira, ¿usted se ha enterado? Y él dijo, bueno, yo lo que sabía es que no había una objeción, pero a mí no me han informado que eso está aprobado. A lo mejor, y dijo, usó estas palabras, puede ser que el presidente de República Dominicana sepa algo que yo no sé, pero hasta ahora, pues, tenemos que, ¿verdad? Vamos a esperar. Por otro lado, se reporta que hay una idea de hacer un anuncio conjunto con la gobernadora y con el presidente de República Dominicana hacia mediados de febrero. ¿Qué puede ser esto? Una de varias cosas. Una, que se robó el tiro Abinader, que pues se enteró porque a lo mejor se lo dijo un cabildero de Washington o alguien le dijo, mira, eso está. Y quiso dar adelante. Eso puede pasar. Y no quisiera concluir que es que estamos fuera del juego. Es que pues eso pasa a veces cuando hay muchos cocineros. Cuando hay muchos cocineros en la cocina, hay uno que es el que sale y dice el plato de hoy es este. Y eso fue lo que hizo. Pero por otro lado, lo que sí me interesa subrayar sobre ese proyecto, para poner en contexto las cosas, entiendo que estamos hablando de un máximo de 700 megavatios, que no es poca cosa, es bastante. Y que es un cable que, como tú describes, permitiría emitir energía desde Puerto Rico, desde la subestación de Mayagüez, y recibir energía por vía del cable de una planta de gas en República Dominicana. ¿Es eso una buena cosa? Pues en principio sí. Hay muchos detalles que todavía no están claros. El propio presidente de la compañía que mencioné, Rafi Vélez, dice, mira, esto ahora una vez se aprueba, nosotros tenemos que ir a los lenders, a los bancos que son los que nos prestan y hay que definir el proyecto. ¿Qué me dice eso a mí? Pues me dice que qué bueno que se está haciendo esta iniciativa, pero ojo, no descansemos en que esto va a ser la nueva varita mágica de que, porque en Puerto Rico son maestros en vender que, aquí esto se resuelve con el cable. No, eso todavía falta camino. Hay muchas cosas inmediatas en los próximos 6 meses que hay que resolver y que sí están en manos de Puerto Rico, que hay que ver. En términos del nuevo orden mundial, muy brevemente, lo que hay que decir es lo que ya hemos dicho. El mundo completo está en un viraje de lo que fue la política de movernos casi exclusivamente a fuentes
lo que llaman renovables o las fuentes de sol o energía eólica o todas esas cosas y dejar atrás todos los combustibles fósiles. Ese deseo, ese fin está prácticamente muerto, tanto específicamente en los Estados Unidos, ya lo ha dicho Trump claramente, pero eso también en Europa ha habido una reversa importante. ¿Por qué? Pues porque después de todo lo que ha venido pasando y la demanda tan grande que la inteligencia artificial impone en los sistemas de energía, la idea de que aquí todo lo vamos a hacer con energía solar y un poquito de aquí, un poquito de allá y algunos con energía nuclear, pero eso tú sabes que para Puerto Rico eso jamás ocurrirá. Lo declaro. No soy tan categórico en casi nada, pero aquí no va a haber una planta nuclear en Puerto Rico. Muchas cosas antes van a pasar. Y pues hay que entender que en Puerto Rico, para que haya energía estable y limpia, esa idea utópica de que en el 40 o en el 50 nosotros íbamos a tener 100% de energía solar, eso no jamás se va a dar. Yo no soy, no estoy de acuerdo en parte sí. Pienso que sí, que la probabilidad que tú dices es la correcta. Sin embargo, pienso que la tecnología ha ido abaratándose a tal ritmo que si logramos producción mucho más barata, quizás sí se puede lograr. Pero tendría que bajar el costo tan dramáticamente de la energía renovable que no hay break hoy. Hoy no hay break a eso. Entiendo lo que tú dices, pero si miras para lograr eso y abaratarlo, los productores más importantes que es China. Sí. Y estamos en el mundo donde China es el diablo. Estoy consciente. Lo que pasa es que creo, y esto lo digo de nuevo como que creo, que la demanda va a ser de tal magnitud que no hay fábricas suficientes de energía fósil en el mundo. Si tú ves, Carlos, el grid energético de Estados Unidos que tenemos hoy era básicamente el mismo que teníamos los de 60. Es igualito que pasó aquí. Sí. O sea, lo único que allá se le dio update a reemplazar lo que había, pero no a agrandar lo que había. Sí. Es más o menos el mismo sistema, el mismo grid. El mismo sistema, los mismos cables, más subestaciones, se cambiaban periódicamente, se le daba mantenimiento periódicamente, pero era básicamente la misma estructura. Lo único que pues se cambiaban, se modernizaba, pero no se expandió. Y la demanda, hoy todo es eléctrico, hoy todo es electrónico, hoy todo es algo que tiene, ¿verdad?, penetración del sistema eléctrico. Y al punto de que Trump dijo, Microsoft, tienes que hacer tu propio sistema eléctrico de aquí para abajo, y le dijo eso, ¿verdad?, a todos los data centers. Ahora, Carlos, hay una noticia que rompe hoy, que creo que es importante, y es que se anunciaba que iba a haber un cierre del gobierno federal porque los demócratas planteaban que no iban a permitir que siguieran los recursos yendo a ICE y otras agencias que estaban actuando por la libre. Y aparenta ser que hay un acuerdo potencial siempre y cuando ICE pues cambie unas políticas, por ejemplo, de que los muchachos no estén enmascarados, de que tengan que tener cámaras prendidas todo el tiempo. Y pues aparentemente va a haber un kumbaya. Sí. Y eso me hace pensar algo, Carlos. Y quizás hoy estoy extremadamente conspiranoico. Sí, pero voy a eso. Yo a veces pienso que los demócratas no le han hecho mucho pushback a Trump porque ellos quieren que algunas cosas que estén en Trump ocurran. Y que no pueden decir abiertamente, yo creo que estas cosas pasen. Pero parte de lo que me parece que pudiera estar ocurriendo es que algunos del Partido Demócrata digan, pero es que nosotros queremos un presidente fuerte porque nosotros queremos hacer unas agendas que no nos permiten porque viene el juez de allá de Texas y nos detiene la gestión. Y viene, porque eso es lo que ocurrió. Cada vez que los demócratas trataban de hacer algo, bueno, Obama tenía 60 votos en el Senado y supermayoría en la Cámara y no pudo aprobar el Obamacare como originalmente planteado. Tuvo que hacerle un montón de cambios y darle fondos a Massachusetts y darle, etcétera. O sea, la historia es que para tú poder aprobar cosas en Estados Unidos y tu agenda es casi imposible. Hoy tenemos entonces a un presidente de Estados Unidos, en Donald Trump, haciendo cosas y no hay un detente. No hay alguien que detenga eso. Y aparenta ser que el caso de Minnesota se ha convertido en eso. Espérate. Aquí hay un detente. Aquí se nos fue la mano. Aquí el Departamento de Justicia está investigando y parece ser que el caso de Preti es tan obvio por la cantidad de cámaras que lo grabó que no hay forma de tú esconder lo que realmente pasó allí. Y aunque estaban tratando de decir que este sujeto era un terrorista doméstico,
Y que este sujeto, y como dijo Kristi Noem, la jefa de Homeland Security que vino aquí, by the way, recientemente a Puerto Rico, dijo Kristi Noem, no, pero es que eso, ¿quién va a una protesta armado? ¿Quién va a una protesta armado? Dijo ella. Y yo, ¿en serio? Pero si toda tu gente va, o sea, la gente de Enero 6 y la gente que va a los Oath Keepers y los alt-right, pues eso lo más que hacen ellos es ir armados hasta los dientes. So, en este nuevo orden mundial, parece ser que sí hubo un detente. Y parece que las elecciones de medio término son ese detente. El que Trump se dio cuenta que iba a perder. Eso es lo que está pasando. Déjame desempacar lo que planteaste, empezando por el Continuing Resolution, que es la resolución que permite que el gobierno federal opere con fondos, expira mañana. Eso significa que el proyecto de apropiaciones, que esto básicamente son las asignaciones para que el gobierno opere, se aprobó en la Cámara, fue al Senado y había una amenaza de que iba a haber un tranque en el Senado y un cierre de gobierno. Pero los demócratas, que son quienes pueden trancarlo, porque los republicanos no van a trancar nada porque quieren que siga el gobierno operando. Los demócratas que ven las encuestas se están dando cuenta que esta situación de ICE se le está virando a Trump. La situación de Minnesota le ha cambiado la narrativa a Trump. Porque acuérdate, la narrativa de Trump era de triunfo. La realidad es que el ingreso de ilegales bajó. La realidad es que Trump ya podía declarar una victoria. Pero cuando tú tienes dos ciudadanos que no tienen nada que ver con terrorismo, ni con Venezuela, ni con nada, blancos, o sea, que tampoco es que él son, y digo esto porque desde el punto de vista de MAGA, eso es un shock, porque es un ciudadano que tú puedes ser tú. Eso le vira que han sido asesinados, básicamente víctimas de las armas del gobierno, de ICE y de Border Patrol. Eso cambia la narrativa. Lo que tú dijiste, me da la impresión que va a haber un acuerdo. No es seguro porque estas cosas se pueden trancar al último momento, pero va a haber un acuerdo para no cerrar el gobierno. Porque si cierra el gobierno, entonces es otro debate. ¿Quién cerró el gobierno? ¿Quién te dejó sin trabajo? Los demócratas no necesitan eso. Los demócratas necesitan que se siga hablando del derecho del ciudadano. Y aquí es que se le complica a MAGA y a Trump la cosa. Cuando ocurre ¿verdad? La muerte de este individuo, Alex Preddy, que es un enfermero que trabaja en veteranos, para servir a veteranos. La acusación que hacen no es que él usó un arma, no es que él sacó el arma, él lo que tenía era un celular. La acusación que se hace es ¿cuál? A que tenía un arma. Inmediatamente Kristi Noem y los demás empezaron a sacar eso y luego Trump dice, bueno, es que tenía un arma. Adivina quién salió a regañarlo. ¿Quién? National Rifle Association, la asociación más de derecha que hay, que es la de los derechos de que tú tienes un arma, eso es un derecho inalienable según ellos establecen y dicen, cárgala para donde quiera, pero si es tu derecho. Entonces tú me vas a decir que en una protesta yo no la puedo tener, pero yo tengo derecho a tenerla. Y en Minnesota es un estado que se permite y es un estado de los que abiertamente está autorizado. Abierto. Y este individuo lo han... Entonces, National Rifle Association, que entiende que tú debes andar eso hasta en el nursery, tú debes andar con eso. ¿Cómo que tú en una protesta no andes con eso? Si es que ahí es que me tengo que defender, porque si viene otro a disparar. O sea, la mentalidad es que tu arma no es para atacar, pero es para defenderte. Y en una protesta tú te puedes tener que defender. Y eso le ha creado un problema ideológico a Trump y a MAGA que no esperaban tener con respecto a los inmigrantes. Y es que personas que no necesariamente son de izquierda, ni terroristas, ni nada, y que tienen armas, están diciendo yo tengo derecho a protestar y yo tengo derecho a tener mi arma y no me puede costar la vida. Ese es el problema fundamental y por lo cual muchos republicanos están echando para atrás y ya Trump, que es un maestro de la manipulación y de los medios, ya lo vio.
y está dando reversa. De hecho, su equipo de trabajo no, y él sí. Y entonces ahora el equipo de trabajo está dando para atrás. Y por eso a lo mejor él va a votar a 2 o 3. Sabrá Dios si vota a la... Noem, ¿tú crees? ¿La defendió? La defendió ahora. Sí, porque Trump... Pero sacó a Bovino. Sí, ya hubo una baja. Recogió a Bovino, le dijo, quítate el coat ese, vamos a guardarlo. Pero Trump, aunque la campaña es America First, el verdadero eslogan de Trump es Trump First. Y después el resto del mundo. Si él siente que esto le cuesta, alguien va a coger un estrujón. Claro, ya se ve que hay una... Acuérdate que Minnesota estaba ocupado. O sea, tenía literalmente una ocupación. Ahí el primer asesinato fue la gente de ICE, pero el segundo fueron los de Border Patrol. O sea, ahí hay una sopa de letras de brazos policiales. Y es un estado que volvemos. Esto no es un estado fronterizo. Esto no es Brownsville, Texas, la frontera con México. Esto es Minnesota, en el norte. Un estado básicamente que lo que le gusta es la paz, tomar café. Tú has ido a Minnesota, aparte de que es bien frío. Es frío. Pero esa gente this is peace and love, y de pronto se ha formado un revolú. En parte porque se convirtió en un estado, digamos, santuario, donde recibían a personas inmigrantes con un deseo de ayudar. O sea, aquí no es que están a los somalíes, a todo eso. Y ocurre recientemente también el intento de atacar a la representante Ilhan Omar. Un hombre que le echó, que parece que tenía una jeringuilla, que le echó, y que el ataque que le hizo fue precisamente que decía que ella estaba defendiendo a los inmigrantes. O sea, este tema de los inmigrantes, de un triunfo claro para Trump, según las encuestas demostraban que sí, que era mejor, fue mucho más efectivo que Biden. Ya él podía declarar victoria. Este episodio, específicamente el de Alex Brady por los videos, tiene el potencial de virarle la narrativa y convertir eso en una derrota política que él no quiere tener. De hecho, George Floyd, alguna gente lo ata a eso, y fue en Minneapolis también, básicamente 2 calles después, ¿verdad?, de donde ocurrió lo de Renee Good. Carlos, tengo que decirte algo. Yo tengo la impresión de que en este nuevo orden mundial, lo que ocurrió ayer en Brasil es bien clave. Y mi impresión es que nosotros no vamos a entender lo que pasó en Brasil ayer hasta que dentro de unos años nos demos cuenta de cómo cambió esto el juego. El Davos de Latinoamérica se dio en Brasil ayer y anunciaron que van a hacer unas inversiones atadas al euro y al yuan. Eso no es cualquier cosa, porque el dólar está en un momento de extrema vulnerabilidad y se están preguntando si el dólar va a poder seguir siendo la moneda de cuño del globo. Y hasta ahora siempre lo ha sido porque no hay otra moneda que pueda sustituirle, esa es la verdad. Pero el yen japonés está cogiendo una enorme cantidad de golpes al punto de que se cree que Estados Unidos quizás va a tener que intervenir, lo ha hecho antes por si acaso, para que el yen no siga devalorándose. Porque lo que ha hecho la gente muchas veces, Carlos, es una inversión bastante fácil. Tú coges el yen que estaba al 0%, lo coges el yen y lo inviertes en dólares americanos y entonces te paga el 4 o 5%, terminas haciendo una ganancia de 5 o 6% casi básicamente garantizada. Y eso pues en el sector de finanzas es bien conocido. Warren Buffett es uno de los mayores inversionistas en yenes históricamente, ya ahora retirado de Berkshire Hathaway. A sus 99 años. Pero ha habido históricamente una inversión en Japón, el yen japonés, por cómo se puede atar al dólar y puedes lograr ganancias si lo inviertes en yenes en vez de invertir en dólares, o si coges el yen, ¿verdad?, y compras dólares con ellos. Y no es casualidad que al haber 38 trillones de dólares de deuda de Estados Unidos, empieza a verse que el oro sube a $5,500 y los metales, porque hay un intento del mundo de cómo refugiarme en un instrumento seguro, más allá de la deuda de Estados Unidos. Parte de lo que se planteó en un momento dado fue que recientemente Estados Unidos, y esto ha pasado varias veces, no hubo compradores para el Treasury Bill de Estados Unidos. Treasury Bill es las notas que Estados Unidos emite a corto plazo y que ahí siempre hay mucha venta y compra porque los bancos tienen que tener bastante por sus asuntos de liquidez. El liquidity hace falta.
Así que el dólar, al parecer, está en un momento de vulnerabilidad. Subió un poquito de ahí por la decisión del Fed de no bajar la tasa de interés. Porque obviamente pues, eso implica que tienes que pagar más para obtener dólares. Así que eso es positivo para fines del valor de la moneda. Pero escuchaba a Ray Dalio, que por si acaso lleva años planteando que el dólar va a colapsar. Porque son inversionistas en oro, en criptomonedas, etcétera. Usted va a ver un montón de gente por ahí diciendo, invierte en nosotros, no en el dólar. Creo, Carlos, que eso es parte del nuevo orden mundial porque pudiéramos estar hablando de un futuro sin moneda o con una moneda desvalorizada en el dólar. Y eso, de nuevo, yo creo que nosotros no tenemos ni idea de lo que significa vivir un corralito a la Argentina, donde la moneda en la mañana vale X y en la tarde vale Y. Que tú literalmente vas con un dólar. O sea, en Argentina, por si acaso, y mucha gente no sabe esto, las hipotecas y las rentas se renegocian cada 3 meses. O sea, literalmente, todos los 3 meses tu hipoteca. Antes pagabas 200, pues ahora pagas 215. Porque así es la volatilidad del mercado, ¿no? O sea, y lo mismo con la renta. Y lo mismo con un montón de otras cosas. Carlos, tu impresión de cómo está el mundo entero buscando dejar de ver un mundo dolarizado o viendo alternativas. O sea, ¿qué significa esto en este nuevo orden mundial? Bueno, yo no soy experto en ese tema, pero sí te puedo comentar lo que he escuchado. Yanis Varoufakis, que era el ministro de Finanzas de Grecia durante toda la crisis y es un observador inteligente del proceso, lleva diciendo hace meses que Trump, una de las estrategias de Trump con todo lo de las tarifas y todo lo que está haciendo es, sin decirlo, sin hacerlo formalmente, devaluar el dólar. Porque en la medida en que el dólar se devalúe, las empresas americanas pueden vender fuera y la gente tiene un incentivo mayor. Pero si el dólar está muy fuerte y tu moneda es débil, sales perdiendo comprando americano. O sea, él lo que quiere es un boom. Y precisamente lo quiere en este año, que es el año de las elecciones de medio término. Y él no quiere perder esas elecciones de medio término porque se va a leer como que es un lame duck y se acabó eso. Y él lo sabe. Así que él quiere eso. Por eso, las dos estrategias principales económicas de Trump es: yo quiero sacar a Powell del Fed, traer a alguien que baje las tasas para que la economía coja fuerza y a la misma vez debilitar el dólar. Por un lado, se oye como, se va a chavar, pero por otro, genera compra de bienes americanos en el mundo. Esas son las dos estrategias. Sí, una estrategia de exportación, que si tú eres un país productor es un palo. De exportación. Si eres un consumidor estás en problemas. Y ahí es que está, porque él quiere desincentivar el consumo. Él, en un sentido, es irónico. Que tú decías que Trump tiene una visión idílica o nostálgica de los 80. Eso es verdad, porque en los 80 fue que él se convirtió en Donald Trump. Ese fue el momento. Pero hay otra manera de verlo. Él se convirtió en Donald Trump, pero siempre hacía referencia a cuán grande era Estados Unidos en los 50. Que es un Estados Unidos donde no había issue racial. Porque había issue racial, pero no era todavía la explosión de los derechos civiles. La gente vivía como vivía, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, estaba la explosión, el GI Bill, la clase media creciendo, los boomers, todo eso. Ese es el mundo que él dice, Make America Great Again, como en los 50. Lo ato con esto y con esto termino. Ray Dalio sí tiene un interés de que la gente compre oro y eso porque son los assets que él ha invertido. Pero sí es un observador sofisticado cuando dice que la moneda, cuando está atada al oro, pues tú tienes un estándar. Pero cuando está atada a que tú puedes seguir cogiendo prestado y tú imprimes dinero en un mundo tan volátil como el que tenemos, se corre el riesgo que a la larga, si el dólar pierda su hegemonía. Porque el dólar, a pesar de que en los 70 se sacó del estándar de gold y todo lo que pasó, siempre ha sido la moneda de cambio en el mundo y el estándar. Y entonces eso es lo que se vislumbra que puede cambiar hacia el futuro. Creo que todavía estamos lejos de eso. Los criptomonedas quieren que tú te lo creas, que eso viene mañana. Porque claro, lo que quieren es, no compres no, métete a lo mío. ¿Seguro? Y lo mío está seguro. Claro, aprendimos con Bankman Friedman, con aquel individuo que no está tan seguro y que tampoco eso es una inversión segura. Quizás el oro
Pero compras oro y si el oro baja, pues también. No, y el oro, por si acaso, también tiene que, si tú aumentas la producción a nivel global, oye, más difícil, pues también va a bajar de valor. Pero en fin, pero es interesante. Hay un término económico que se llama oferta y demanda que nosotros no entendemos todavía del todo. Y por si acaso se plantea que quizás la demanda de metales en China disminuya porque hay un problema económico interno demográfico. Y la demografía hasta ahora está invicta, nunca ha perdido. Es como el tiempo, nunca ha perdido. Está invicta. Así que veremos a ver. Pero Carlos, gracias, Un placer, siempre. como Gracias. siempre. Esto es Nuevo Orden Mundial.